Muy buenas tardes, esto es Masters Radio, mi nombre es Guillermo Fournier, muchas gracias a todos aquellos que nos sintonizan a través de redes sociales y por medio de la plataforma de Radio Yucatán FM. Como en todas las emisiones nos acompañan dos miembros del equipo Masters Yucatán, Lino Magos. Lino. ¿Qué tal, Memo? Muy buenas tardes, maestra Lisbeth, muy buenas tardes, y pues con invitado de lujo, Masters Yucatán y Masters Radio se viste de gala al recibir en nuestro estudio de Yucatán FM al licenciado Hidalgo Victoria Maldonado, que es secretario técnico del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán, el IEPAC. Hidalgo, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias, es un gusto estar con ustedes, maestra Lisbeth, Guillermo, Qué Lino. gusto, bienvenido Hidalgo. Muchas gracias. Igual tenemos a la maestra Lisbeth Carrillo, muchas gracias por acompañarnos, maestra. Pues un gusto, estoy encantada porque estamos viviendo ya momentos preelectorales y es necesario que la gente tenga información. Y que bueno, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Por supuesto, reiterarle la bienvenida, licenciado, y bueno, para entrar en materia, si nos pudiera hablar de las últimas reformas electorales que ha habido en el último lustro para ilustrar un poco a nuestra audiencia al respecto. Sí, con mucho gusto. Estamos actualmente en un proceso electoral concurrente, que significa que estamos tanto en un proceso para elegir al Poder Ejecutivo Federal, al Presidente de la República, senadores, diputados, y al mismo tiempo a gobernadores, regidores y diputados locales. Por mandato constitucional se hace una coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y el IEPAC para hacer de forma conjunta este proceso electoral. Entre otras novedades, se tiene, por ejemplo, la figura de candidaturas independientes, que en el caso del Estado de Yucatán fuimos pioneros en la creación legislativa. Sin embargo, lo característico de este proceso es el gran número de ciudadanos que solicitaron participar como candidatos independientes. Fueron 33, 27 de ellos han cubierto los primeros requisitos, están ahora pidiendo el apoyo ciudadano para ver si logran alcanzar el porcentaje que se pide para que se presente finalmente como candidatos independientes. Otra novedad es el voto de los yucatecos en el extranjero, también esa división de funciones entre el Instituto Nacional Electoral y el IEPAC, pero yo creo que lo más importante de todo esto es una sociedad cada vez más demandante, cada vez más exigente, que demanda mayor información y de mejor calidad para procesar, analizar y finalmente decidir por quién ejercer su voto. Correcto, muy interesante. Licenciado, es muy interesante también la figura del sufragio, ya que la Constitución establece que es un derecho cívico, pero al mismo tiempo una obligación para los ciudadanos. ¿Qué nos puede comentar con respecto a esta dualidad, derecho-obligación? Sí, efectivamente, en algunos otros países es solamente un derecho. En el caso de México, constitucionalmente se establece esa ambivalencia, tanto de un derecho como de la obligación de realizarlo. En el caso de Yucatán tenemos el honor de que en los últimos 4 o 5 procesos electorales, nuestro estado es el que ha tenido mayor participación ciudadana, es donde más votan los ciudadanos comparados a nivel nacional. Actualmente, decía, una de las novedades es ese voto que van a poder ejercer aquellos que viven fuera de Yucatán, fuera de México, y por la vía postal nos van a poder hacer llegar su voto para la elección de gobernador. ¿Por el correo? A través del correo hay un mecanismo en el cual ellos actualmente ya pueden tramitar su credencial del INE, o que llamábamos del IFE por el anterior nombre, que pueden tramitar. Es una credencial especial que les llega, ellos la activan y a los domicilios que registren les van a llevar sobres conteniendo la boleta. Ellos ejercen el voto, lo devuelven vía postal y habrá una casilla única en la Ciudad de México donde se contabiliza el voto del extranjero para presidente de la República, y también se contabilizará el voto en el extranjero para gobernador del estado de Yucatán.
Excelente. Fantástico, claro que sí. De esa manera se contribuye a la democracia. Así es, a los yucatecos que, bueno, viven fuera, pero sus familias siguen viviendo acá y que finalmente les interesa que haya un gobierno responsable y puedan ellos decidir por quién quieren ejercer su voto, ¿no? Licenciado, a partir de la creación del IFE el 11 de octubre de 1990 hasta la fecha, ¿cómo ha sido el desarrollo de estos organismos que vigilan las elecciones? Okay. Ha sido un desarrollo muy vertiginoso. Ustedes recordarán, en algún momento antes, el origen de la creación del Instituto Federal Electoral fue la elección de Carlos Salinas de Gortari, que tuvo muchos reclamos de ciertos sectores de la sociedad, y fue él finalmente quien impulsa una reforma electoral, la creación del Instituto Nacional Electoral. Uno de los temas que eran más polémicos en ese entonces, que se decía que los muertos votaban, que había gente duplicada en los padrones, en fin, por eso nace la credencial para votar con fotografía. Solo hay 2 o 3 países en el mundo que tienen una credencial para votar con fotografía. En otros países, prácticamente las boletas están a disposición del público, vienen, toman una nada más y la ejercen, ¿no? En México, bueno, se hizo necesario para darle esa garantía de certeza y de credibilidad al padrón electoral. Ya hoy por hoy el padrón electoral tiene una credibilidad de más de un 90%, de un 99%. De hecho, a donde vamos a hacer cualquier trámite, lo primero que nos piden como un medio seguro de identificación es la credencial para votar con fotografía. Y bueno, se fue avanzando. La propia lista nominal de electores ya tiene también fotografía. Quienes llegan a ejercer el voto, se compara si tienen la fotografía corresponde a quien la está portando, y como un medio adicional se les marca con el líquido indeleble, lo cual dificulta, prácticamente imposibilita que alguien pueda ejercer 2 veces el tema del voto. Y la autoridad electoral, el IFE, se fue desarrollando. En un principio, algún partido político que era el mayoritario tenía 4 representantes en la mesa y los demás solo tenían a un representante, y votaban tanto los representantes de partidos como la autoridad, como los entonces consejeros electorales. Quien presidía el órgano electoral era el secretario de Gobernación. Esto se fue avanzando, se fue ciudadanizando la autoridad electoral, se saca al secretario de Gobernación y se designa a un consejero presidente con ciertas regulaciones de propuesta de la sociedad, la necesidad de que sea aprobado por la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados, y esto pues le obligaba a que sea una persona con el consenso de respeto y el consenso de los perfiles para poder designar tanto al consejero presidente como a quienes eran los consejeros electorales. Algunos de los consejeros presidentes del entonces IFE son José Woldenberg, que fue quien impulsó finalmente la consolidación del Instituto Federal Electoral. Se fue desarrollando también diciendo que cada partido iba a tener solamente a un representante, y a la vez en forma paralela se va desarrollando el Tribunal Electoral, que originalmente era parte de un sistema del contencioso administrativo, el contencioso electoral, todavía con ciertas ligas hacia el Poder Ejecutivo, hasta que se crea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya como un órgano autónomo dependiente del Poder Judicial, con todos los requisitos y garantías judiciales para el desempeño de su función. Y bueno, actualmente la credibilidad tanto del Instituto Nacional Electoral como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación apoyan a la certeza de los resultados de las elecciones. Y a su vez, en las entidades federativas existían institutos o consejos estatales que se encargaban de ver la elección estatal. A partir de 2012 se crea un sistema nacional electoral en el cual participa tanto el INE
como los llamados organismos públicos locales electorales, los OPLES, que como el IAPAC en cada estado organizan las elecciones, pero ahora bajo criterios de coordinación y de estandarización de las elecciones a nivel nacional. Hay un reglamento de elecciones a nivel nacional que nos dice, por ejemplo, cuáles deben ser las características de las boletas, cuáles deben ser las características de las urnas, de los materiales electorales, del voto en el extranjero, el nombramiento de los consejeros municipales y distritales, el nombramiento de los funcionarios de los institutos electorales, a los consejeros electorales de los institutos estatales. Anteriormente lo designaba cada Congreso del Estado, actualmente participa en un proceso de selección y lo designa el Instituto Nacional Electoral. Correcto. Licenciado, Yucatán se ha caracterizado por ser un estado con alta participación en los procesos electorales. Existe una cultura cívica del voto arraigada entre nuestra sociedad. ¿Qué expectativas tiene el instituto para este proceso electoral 2018 en cuanto a participación ciudadana se refiere? Como efectivamente señala Lino, la tendencia histórica y confiamos que se va a repetir este año es una muy alta participación de alrededor de un 70% de los ciudadanos en un entorno cada vez más competido y en un entorno en donde la sociedad está mucho más informada, mucho mejor informada, con todas las herramientas que se tienen hoy por hoy al alcance de los ciudadanos y a la vez cada vez más exigente de mejores niveles en la contienda electoral, ¿no? Correcto. Por supuesto. Y también es importante señalar que entre más personas participen en estos procesos, pues se alimenta la democracia. Se alimenta la democracia no solamente de Yucatán, sino también del país. Es correcto. Aquí es importante en esta consolidación democrática la participación de la sociedad civil, de los ciudadanos en lo individual, a través de ser observadores electorales, de ser funcionarios de casilla, de estar al pendiente de cuáles son las disposiciones en materia electoral y finalmente votar, ¿no? Pero además señalamos que no solo acaba con el hecho de votar, sino que ya hemos avanzado en los temas de transparencia, rendición de cuentas y darle seguimiento a aquella persona que en quien hayan depositado su confianza, porque otra de las novedades es que este va a ser el primer año en que se pueden presentar a reelección aquellos presidentes municipales que su partido decida postularlos. Excelente. Pues bien, muchas gracias a todos aquellos que nos siguen a través de redes sociales y a través de la plataforma Radio Yucatán FM. Sumamente interesante la conversación que hemos tenido con el licenciado Hidalgo Victoria y por cuestiones de tiempo hemos llegado a la finalización de esta emisión de Masters Radio. Lina, un último mensaje. Pues muchísimas gracias, licenciado Hidalgo. Invitado nuevamente, vamos a ir dando un puntual seguimiento desde Masters Yucatán y sobre todo desde Masters Radio a todo el desarrollo del proceso electoral. La juventud está muy interesada en todos los acontecimientos que se están dando y qué mejor pues de estar con los mejores, ¿no? Tenemos al árbitro en casa. Entonces, pues bueno, te extendemos desde ya una cordial invitación para durante este proceso irnos retroalimentando un poco de cómo se están desarrollando las cosas y todo esto para una difusión de la cultura democrática. Mucho gusto, muchas gracias, estamos a su disposición. Maestra Lisbeth, el último mensaje. Perfecto, pues nada más agradecerle. Sí estamos viviendo cuestiones inéditas en este marco democrático de las elecciones y hay dudas tremendas, ¿no? Como el que se puedan reelegir nuestros diputados y si los que están ahora se van a poder reelegir o que si votaron o que no, en fin, tantas dudas que también se nos quedan pendientes. Tendremos que volver a invitar al licenciado. Tendremos que volver a invitarle. Mucho gusto. Pues licenciado, únicamente reiterarle nuestro agradecimiento a nombre del presidente de Masters Yucatán y de todo el equipo de Masters Radio. Muy amable, muchas gracias. Hemos llegado a la finalización de esta nueva emisión. Hasta la próxima. Venos, por favor, la siguiente semana. Aquí les esperamos. Así es. Buenas tardes.